Gloria al nombre de Jesús. Bueno, Dios les bendiga a todos y cada uno de nuestros hermanos, tanto en Caramanta, Antioquia, como aquí en Aruba, y desde donde nos escuchan también, diferentes lugares de Colombia y otros lugares alrededor del mundo que están también con nosotros. Qué bueno poderles saludar en este día, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Saludar a nuestro hermano Daniel Parra, compañero de este ministerio, amigo de hace muchos años, y qué bueno poder estar en esta mañana todos con el único propósito que nos reúne y el más importante propósito que nos reúne, que es el de adorar a nuestro Dios, que es el de darle la gloria al alto y sublime, al majestuoso, al incomparable, al eterno, al que es bueno, al que merece toda la gloria, la honra y el honor. Así que es una bendición muy grande, hermanos, esta mañana congregarnos a hacerle culto a Dios. Bueno, tenemos los templos cerrados, pero la iglesia del Señor sigue abierta, amén. Y seguiremos llevando este mensaje glorioso de Jesucristo a través de los diferentes medios hasta que podamos volver a congregarnos en el templo, porque esta mañana estamos congregados aquí a través de las redes, pero estamos congregados. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios, libro de Efesios capítulo 3, versículos 1 al 7. Quiero invitarles para que leamos la palabra de Dios en esta mañana. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 7, la palabra del Señor. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Gloria al nombre de Jesús. Vamos en esta mañana, hermanos, a meditar en la palabra de Dios. Y bueno, vamos a hablar acerca de la iglesia. Amén. El momento en que la iglesia entra en el escenario. Hace una semana estábamos hablando bajo un tema general que tiene que ver con el programa de los tiempos de Dios. Y estábamos hablando sobre el presente siglo malo, cómo este siglo, desde que el Señor se manifestó y hasta su segunda venida, esta sexta dispensación, la dispensación de la gracia, sin embargo es llamado un siglo malo. Es llamado y es reconocido en la Biblia como un tiempo de maldad, de pecado, de desviación de los seres humanos, de la cual Pablo en Romanos capítulo 1 está hablando de esa desviación total que vivió el mundo, de la cual Pablo en Efesios capítulo 2 está diciendo el estado en que estaba este siglo y la condición del hombre, en el cual o del cual también el mismo apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios nos está invitando a que nos revistamos de toda la armadura de Dios, porque vivimos en un tiempo y en un siglo de maldad, de pecado, de desobediencia. Pero en ese siglo de maldad, hermano y amigo, de pecado, de desobediencia, del cual Pablo ya nos cuenta el estado del ser humano en este siglo, encontramos que Dios trae la iglesia, trae el proyecto llamado iglesia, y de ese proyecto llamado iglesia es del que vamos a hablar en esta mañana. Permítame decirle, hermanos,
La iglesia es el grupo de hombres y mujeres redimidos por Cristo para ser parte de su proyecto especial. Y escúcheme esto, con quienes Dios quiso tener un trato especial. Eso es la iglesia del Señor. Es el cuerpo de Cristo y está compuesto de hombres y mujeres con quienes Dios quiso tener un trato especial. Es el proyecto, la iglesia es el proyecto especial de Dios. Escúcheme esto, es lo que Dios se tenía guardado. Y yo quiero, hermano, que en esta enseñanza usted y yo vayamos identificándonos y usted pueda entender cuán privilegiado es usted y soy yo de que pertenezcamos al proyecto especial de Dios llamado iglesia. Amén. Dios se tenía guardado este proyecto. Es el proyecto con el cual Dios interrumpió el plan que Dios traía con Israel. Así que había un plan de 70 semanas con Israel, 70 semanas de año, pero Dios en la semana 69 abre un paréntesis y en esa apertura de ese paréntesis entonces introduce lo que es su proyecto llamado iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y déjeme decirle, este proyecto de Dios llamado iglesia es por medio del cual Dios quiere rescatar a un mundo perdido. Es la bendición más grande a un mundo que está perdido. Escúcheme, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Escúcheme esto, hermano, la iglesia tiene vida y ella es dadora de vida. Así que el Espíritu Santo la dirige, por lo tanto eso hace que ella tenga vida en sí. Gloria al nombre de Jesús. Pero también la iglesia, por el respaldo del Espíritu Santo, la iglesia es dadora de vida, la iglesia es dadora de esperanza. La iglesia, por eso, hermano, el mundo no ha podido ser destruido por el mal, no ha podido el enemigo apoderarse de él, porque con la iglesia está el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y el Espíritu Santo de Dios en la iglesia hace que la iglesia, hermano, sea esa obra gloriosa, sea esa que transmite vida, sea la que transmite esperanza, sea la que en un momento de crisis la iglesia es ese barco de guerra que hace que este mundo pueda pararse todavía, pueda sostenerse. En la iglesia del Señor, la esperanza, hermano, de este mundo. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Esto, iglesia, debe llevarnos entonces a nosotros poder entender cómo vivimos nosotros como parte de ella. Y yo quiero decirle, hermano, esto debe llevarnos a mirar nuestra vida, nuestro andar, nuestro comportarnos, nuestro vivir. Esto debe llevar a cada miembro de la iglesia a entender que debe cumplir una misión en este siglo malo. Usted y yo como iglesia, hermano, tenemos una misión muy grande en medio de este siglo malo. Cada miembro de la iglesia, y yo quiero que usted vaya tomando buen énfasis en todo esto, hermano. Cada miembro de la iglesia tiene un valor sumamente importante. Usted que me escucha, hermano, aquí nadie es más que nadie, hermano. Cada uno de nosotros tenemos un valor importante dentro de este cuerpo que Dios ha puesto en este siglo malo llamado iglesia. El versículo 1 de Corintios capítulo 12, verso 21 y 22 dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y el verso 27 dice, 25, vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que como miembros del cuerpo de Cristo,
todos tenemos importancia, pero eso también debe llevarnos a entender que como somos importantes, cuando un miembro se desubica, cuando un miembro pierde la razón de ser, cuando un miembro sale con actitudes que no son las adecuadas, ni las que caminan con lo que debe de ir en relación con quien él es y a dónde pertenece, hermano, el efecto sí se deja sentir. Así que qué bueno nosotros poderlo entender en esta mañana. Pero como cuerpo, yo quiero que usted entienda, hermano, el cuerpo debe estar sujeto a la cabeza. Así que la iglesia como cuerpo debe estar sujeta a la cabeza. Y recuerde, hermano, hay muchos miembros en el cuerpo, pero hay una sola cabeza, y esa cabeza se llama el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de esta iglesia, Él es el dueño de esta iglesia, Él es el que sostiene esta iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Pero note bien, los miembros no funcionarán bien sin una sujeción a la cabeza. Si no hay una sujeción a la cabeza, habrá desconexión. Y si hay desconexión, los miembros no podrán actuar articuladamente ni coherentemente. Lo que hagan, si se desconectan los miembros o no hay sujeción a la cabeza, entonces cuando la mano necesita tomar algo, el pie estará alejándose de ese objetivo que ella tiene. Entonces la mano va a tomar esto, pero la otra mano estará haciendo algo diferente o contrario. Pero cuando todo el cuerpo está sujeto a la cabeza y la cabeza es Cristo, hermano, cuando esta mano va a tomar algo, esta otra le ayuda, y el pie está donde tiene que estar para acercarle, y la mente, los sentidos y todo lo demás está conectado, porque todos tienen una conexión con la cabeza. Y recuerde que la cabeza de esta iglesia se llama Jesucristo. Aleluya. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el reconocimiento en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Primera de Corintios, en su capítulo 12, versículos 4 al 7 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Así que, hermanos, esto que tenemos como iglesia y estos dones que hemos recibido como iglesia, tenemos que llevarlos todos, pero todos dependiendo de la misma cabeza y actuando en orden, y sabiendo que aunque tenemos diversidad de dones y diversidad de ministerio, el Señor es el mismo. Y aunque hayan diversidad de actividades, hermano, el que hace todas las cosas en todos es el mismo. Gloria al nombre de Jesús. Quiero decirle algo, hermano. Esto entonces debe llevar a cada hermano allá en Caramanta, aquí en Aruba y en cualquier lugar que nos escuchan. Debemos estar todos alineados con la cabeza. Debemos estar todos caminando hacia el mismo lado. Permítame decirle, no pueden haber miembros que ellos quieran caminar como a ellos les parece. No puede ser. Porque un miembro no camina para el lado que él quiere o como le parece. No puede hacerlo. ¿Sabe por qué? No puede hacerlo porque al estar conectado con la cabeza, él seguirá la dirección que le muestra la cabeza de este cuerpo. Gloria al nombre de Jesús. Así que todo esto, hermano, es la iglesia. Y yo quiero que usted entienda, y ella es el proyecto especial de Dios. Y usted y yo pertenecemos a ese proyecto especial de Dios. Y yo quiero que logre entender algo, hermano. Yo quiero que usted logre comprender algo en esta mañana. Ella entró en un momento en que nadie lo esperaba. La iglesia entró en un momento en que no estaba en la mente de nadie.
Cuando la iglesia entra en el escenario, qué bueno que podamos entenderlo, hermano, solo lo sabía Dios. Ella entró en un momento en que el anuncio continuamente en el Antiguo Testamento se anunciaba a Cristo, se anunciaba la venida del Mesías. Pero hermano, algo muy diferente es que esta venida tuviese que ver con su iglesia. Este plan, este proyecto llamado iglesia estaba en la mente de Dios. Israel esperaba a su redentor, sí. Israel esperaba a su rey, sí. No lo esperaban como llegó, ellos no lo esperaban, por eso no pudieron recibirle. Pero cuando ellos no le recibieron, es cuando entra este proyecto maravilloso, este plan maravilloso de Dios llamado iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Y déjeme decirle, ella entra en función, la iglesia entra en función después de la resurrección. Más exactamente el día de Pentecostés, después de ese día de Pentecostés, hermano, donde se derramó el Espíritu Santo, es cuando este programa llamado iglesia entró en el escenario. Gloria al nombre de Jesús. La iglesia no estaba, hermanos, dentro de la línea de las 70 semanas de Daniel. Así no lo conocieron ni los antiguos, ni fue anunciado por los profetas. Ellos no lo conocían, ese plan. Así que Dios, permítame decirle, aunque no estaba ahí, Dios abrió un espacio. Y en ese espacio entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel, Dios introdujo su iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Y esto, hermanos, nos lleva entonces a entender, si la iglesia no estaba dentro de esa línea de las 70 semanas de Daniel, y déjeme decirle, y fue Dios quien abrió un paréntesis, y en ese paréntesis llamado gracia, Dios coloca su iglesia allí. Eso le deja entender a todos los que leemos la Biblia que entonces el plan de Dios con Israel era uno y el plan de Dios con la iglesia era otro. Y qué bueno que usted pueda comprender esto, hermano. Esto nos lleva a una conclusión. La iglesia no pasa por la gran tribulación, porque la gran tribulación, su nombre lo dice, la gran tribulación. Y esa semana 70 de Daniel, llamada la gran tribulación, permítame decirle, hermano, es para Israel, porque es la semana que hacía falta. De las 70 semanas de año se cumplieron 69. Desde la orden de la construcción del muro de Jerusalén, allá en el año 483 antes de Cristo, corrieron 69 semanas hasta el Mesías Cristo, faltando una semana. Pero cuando faltaba esa semana de año es cuando entra la gracia, y con la gracia entra la iglesia y se suspende el plan con Israel. Pero hermano, la semana 70 es la continuación del plan de Dios con su pueblo Israel. Por lo tanto, la iglesia no está incluida en esa semana 70 de Daniel. Para ella, no se le olvide esto, y debe ser la base de esta enseñanza, ella es el proyecto especial de Dios. Así que cuando siga la semana 70 de Daniel, la iglesia estará en su encuentro con aquel que trazó este proyecto especial con ella, llamado el Señor Jesucristo, y ella estará en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, celebrando con él. Gloria al nombre de Jesús, mientras el mundo e Israel están viviendo otro episodio diferente. Gloria al nombre de Jesús. A la iglesia, hermanos, a este plano especial de Dios, a este proyecto maravilloso de Dios, permítame decirle, hermano, a ella se le promete en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, a ella se le promete que sería guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo
entero. Y yo quiero que usted en esto sea muy comprensivo de la palabra de Dios, hermano, porque si Dios le promete a ella que la guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ese pasaje tiene unas características. Dios está diciendo: la guardaré de la hora de la prueba. Hemos tenido pruebas, pero la única prueba que vendrá sobre el mundo entero y abarcará al mundo entero en su plenitud es la gran tribulación. Es la semana 70 de Daniel, de la que Dios está hablando en Apocalipsis capítulo 3 verso 10, pero está diciendo: de esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, yo te guardaré. Y déjeme decirle algo más, hermano, es que el programa de la gran tribulación o la semana 70 de Daniel impide, por lo que en su naturaleza es esa semana, impide que la iglesia pueda estar en ella, porque la naturaleza de esa semana, hermano, es una naturaleza de prueba. Es una naturaleza de castigo, es una naturaleza donde sencillamente el mundo será engañado. Y yo quiero que usted comprenda algo. Esa semana 70 de Daniel tiene dos propósitos. Número uno, librar a la iglesia de ese momento. Ese es un propósito fundamental. Es Dios sacar a su iglesia para demostrarle a su iglesia lo que era ese plan de Dios con ella. Eso que Dios quería, ese trato especial que Dios había hecho con ella. Pero número dos, el segundo propósito de la semana 70 de Daniel tiene que ver con Israel. Tiene que ver con la nación de Israel, hermano. Tiene que ver con lo que Dios va a hacer con ese pueblo, para que ese pueblo tenga, al final de la semana, pueda volverse a Dios y mirar a aquel a quien despreció. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Romanos capítulo 4, el verso 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermano, la iglesia no pasará por esa semana, porque para que la iglesia fuese salva, para redimirla del castigo, para quitar sobre ella el peso de su desobediencia, es que precisamente Romanos nos está diciendo que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para que nosotros pudiésemos ser justificados. Gloria al nombre de Jesús. Así que déjeme decirle algo, hermanos. La Escritura presenta que los que están en la semana 70 de Daniel estarán sujetos, y escuche esto, estarán sujetos a la bestia y por ende estarán sujetos a Satanás, quien es quien respalda a la bestia. Y si la iglesia, comprenda esto, si la iglesia pasara por ese periodo, hermano, entonces la iglesia tendría que estar sujeta a Satanás, porque Él es el que va a tomar el control y el dominio en ese periodo. Y déjeme decirle algo más, pero eso Dios no se lo permitiría a Satanás, porque el día que comenzó la iglesia, el día que el Señor anunció a su iglesia allá en San Mateo, el Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno que usted pueda alabar a Dios por eso, hermanos. Qué bueno que usted ahí donde está, iglesia, usted que es parte de este proyecto especial y maravilloso, usted y yo que hacemos parte de este plano especial de Dios, qué bueno que usted pueda alabar a Dios. Qué bueno que usted pueda bendecir a Dios y decir: wow, cuando este mundo esté bajo el dominio del enemigo, bajo el engaño de Satanás, bajo el engaño de la bestia, nosotros estaremos con nuestro Redentor. Aleluya. Oh, nosotros estaremos en la gloria más allá, adorando y encontrándonos con nuestro Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Qué bueno, hermanos, que esto nos lleve entonces a usted y a mí a valorar esta oportunidad.
Qué bueno, hermano, que esto nos lleve a nosotros a decir: gloria a Dios, yo pertenezco a su iglesia y yo pertenezco a un plan especial de Dios. Pero también entender que como iglesia Dios quiere que vivamos y seamos como ese proyecto de Dios. Hermanos, no era un misterio que Dios traería salvación a los judíos y que los gentiles gozarían de esa bendición. Eso no era un misterio. Eso ya estaba anunciado, eso ya se había dicho desde el Antiguo Testamento. Pero yo quiero que usted entienda esto, hermano. Pero hablar de la iglesia, hablar de una iglesia, eso sí era algo que no sabían ellos. Sí se sabía que, y se anunciaba desde la antigüedad, se anunció desde la caída misma del hombre. El Señor anunció que Él vendría y que vendría en carne y que nacería de una mujer y que vencería a la serpiente. Ya estaba anunciado, y que de ese favor se iban a beneficiar los gentiles, sí, pero la iglesia, eso sí no lo sabían los antiguos. Y yo quiero decirle, hermano, ese es el misterio del que el apóstol Pablo está hablando allá en el capítulo 3, versículos 1 al 7 del libro de Efesios. Pablo está hablando de la revelación que le fue declarada por el misterio, y él dice: como antes lo he escrito brevemente. Y dice él: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y escuche esto: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No se dio a conocer en la antigüedad, no lo sabían, pero que ahora le estaba siendo revelado a sus santos apóstoles, dice Pablo, y profetas. Gloria al nombre de Jesús. Y dice: por el Espíritu. Así que Pablo está hablando cómo había llegado esa revelación. Y dijo Pablo que los gentiles son coherederos. Wow. Y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los profetas predijeron que Dios bendeciría a los gentiles, pero lo que ellos no pudieron predecir era que los gentiles compartirían igualmente con Israel en algo llamado el cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que ellos sí no lo sabían. Que iba a haber bendición a los gentiles, lo sabía, pero que de ambos pueblos haría un pueblo y se llamaría su iglesia. Y hermano, y el que quiera pertenecer a ella dentro de los judíos tendrá que entrar a la iglesia del Señor y tendrá que hacer parte de la iglesia del Señor y tendrá que vivir en este tiempo acorde a lo que el Señor le mostró y le enseñó a su iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Iglesia. Y qué bueno cuando usted escuche esa palabra iglesia, hermano, usted se alegre. Qué bueno que cuando usted escuche esa palabra iglesia, cuando alguien le diga: usted pertenece a la iglesia, qué bueno que usted diga: sí, Señor, yo pertenezco a la iglesia, pertenezco a la iglesia del Señor Jesucristo, la que es columna y baluarte de la verdad. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. La iglesia vino después del rechazamiento de Jesús por parte de Israel. Así que en ese momento, cuando allá en San Mateo, capítulo 12, versículos 23 y 24, toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Así que, hermanos,
después de ese rechazo, después de que lo que hizo el pueblo de Israel, que lo rechazó, y la manera en que lo categorizó, y la manera en que dijo, este no es el que esperábamos, no, este echa a los demonios por el príncipe, este echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Después de ese rechazo es que viene el anuncio de la iglesia. Y allá en San Mateo 16, 18, el Señor entonces le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre eso que has dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué bueno, hermano, que me escucha, poderlo entender y comprender, que este Cristo, hermano, traía un plan especial y lo quiso establecer después de que los judíos le dieron la espalda y lo catalogaron como príncipe de los demonios. Permítame decirle, ese día Dios en este siglo malo colocó su iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Y ella, hermanos, es el cuerpo. Escucha esto. Ella es el cuerpo del cual Él es la cabeza. Según Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23, Él es ese cuerpo del cual, la iglesia es ese cuerpo del cual Él es la cabeza, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ella es el cuerpo del cual Él es la cabeza. Ella es la esposa de la cual Él es el esposo. Efesios 5:25. Hermanos, Él es el pámpano del cual ella es el pámpano del cual Él es la vid que la sostiene. Pero escúcheme esto, según Juan 15, Él es el rebaño, es el rebaño del cual Él es el pastor. Hermanos, ella es el templo del cual Él es la principal piedra del ángulo. Hermanos, de ella vienen los sacerdotes, ministros, de los cuales Él, su Señor, es el sumo sacerdote. Wow, hermano, qué privilegio pertenecer a la iglesia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Pablo entonces allá en Efesios está diciendo, capítulo 2 verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Iglesia, hermano, y recuerde, cuando escuche esa palabra de aquí en adelante, diga, wow, yo pertenezco a la iglesia del Señor. Que usted pueda levantarse y decir, wow, yo pertenezco al proyecto especial de Dios. Cuando escuche esa palabra, qué bueno que usted diga, wow, yo pertenezco a algo glorioso, a un plan maravilloso de Dios llamado iglesia. Pero escúcheme esto, hermano. El propósito de la iglesia, hermanos, cuando Dios coloca la iglesia aquí, era mostrar al mundo la inmensidad de la gracia de Dios. Y qué bueno que podamos entenderlo esta mañana. En un mundo perdido, donde había abundado la maldad, Dios colocó su iglesia, para que a través de ella el poder mostrar su gracia redentora, su gracia, hermano, salvífica, su misericordia en pro de los hombres. Hermano, qué bueno que en esta mañana usted pueda entender y decir, qué privilegio ser iglesia del Señor, qué privilegio estar entre aquellos redimidos por la sangre de Jesucristo. Hermanos, de Dios el mundo conocía su gloria, sí. De Dios el mundo conocía su majestad, sí. De Dios el mundo conocía su poder,
Sí. De Dios el mundo conocía su dominio, sí. De Dios el mundo conocía su provisión, sí. Pero lo que el mundo no conocía era la gracia de Dios. Y Él colocó en este tiempo su gracia y abrió la puerta de la gracia. Pero en ese tiempo de la gracia colocó a la iglesia, gloria al nombre de Jesús, para que fuese lo especial en este siglo malo. Y dentro de eso que llama su iglesia, lo colocó a usted y me colocó a mí y nos bendijo en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso las riquezas nuestras, hermanos, de lo que usted y yo esperamos, son riquezas celestiales, promesas celestiales en Cristo Jesús, de las que habla Pablo en Efesios capítulo 1, hermano. Cosas gloriosas son para usted y para mí, porque usted y yo estamos en el proyecto de Dios llamado iglesia. Alguien que esta mañana ya donde usted está pueda glorificar a Dios. Qué bueno que usted en esta mañana, en medio de este momento turbio, difícil, de crisis, de incertidumbre, pero usted entienda, en medio del siglo malo, Dios colocó la iglesia y en esa iglesia Dios me colocó a mí. Por lo tanto, yo soy iglesia del Señor, soy la escogida de Dios y pertenezco a esa iglesia que Dios un día llevará al reino de los cielos para gloria de su nombre, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Apocalipsis lo describe y dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Hermano, qué privilegio estar esta mañana aquí. Aunque usted esté allá en su casa, en su recinto, el hermano allá puede estar en la finca, en algún lugarcito sencillo, pero le tengo la gran noticia: usted pertenece a la iglesia del Señor, al proyecto más maravilloso de Dios en este presente siglo malo. Es la iglesia del Señor. A su nombre sea la gloria. La iglesia era ese misterio guardado en la mente de Dios. Pablo dice: el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades. ¡Qué maravilla! Colosenses capítulo 1 versos 24 al 27, el apóstol dice: que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo, cuando entiende esto, hermanos, por eso este hombre entregó su vida a servir a Dios, porque él entendió el plan de Dios. Él entendió esa revelación, ese misterio que estaba guardado. Pablo se sorprendió y lo admiró y estuvo dispuesto a sufrir. Qué bueno que los que en esta mañana me están escuchando, hermano, qué bueno que usted pueda decir como Pablo: a mí nadie me separa del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me separará del amor de Dios, porque lo que yo tengo en Él es algo grande, es algo glorioso. El verso 25 dice: de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. Verso 26: a saber, el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Wow. Y el verso 27 dice: a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Iglesia del Señor en Aruba, hermano bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, hermano que ha recibido a Jesucristo como su único Señor y su único Salvador, hermano, para nosotros es esta esperanza de gloria. Romanos nos dice en el capítulo 16, verso 25 y 26:
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Gloria al nombre de Jesús, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Qué privilegio, hermanos, qué honor. Y yo quiero que usted lo comprenda en esta mañana. En su casa tenga reverencia, tenga quietud, esté atento, y usted pueda estar concentrado y entender qué privilegio, qué honor, qué obra tan maravillosa, qué privilegio tan especial, el de pertenecer a la iglesia del Señor, el de pertenecer a aquel plan y proyecto especial de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, yo quiero ir terminando diciéndole: pertenecer a la iglesia del Señor es pertenecer al proyecto especial de Dios, hermano, la cual, por ser ese proyecto especial, tiene promesas únicas. Amén. Digan amén, por favor, allá donde usted está. Los que están aquí conmigo, digan amén. Gloria al Señor. Es que esto es algo glorioso, hermanos. Esto es algo especial. Como iglesia tenemos promesas únicas. Tenemos un trato especial de parte de Dios. Yo no sé si usted alcanza a entender esto, hermano. Tenemos un trato especial de parte de Dios. Hermano, nosotros somos llamados la esposa del Cordero. Para nosotros como iglesia son las promesas. Para nosotros como iglesia son las recompensas, hermano, que presenta la palabra de Dios. Son para nosotros, para usted y para mí, son las recompensas. Hermano, yo quiero que logre comprender esto. Cuidar la iglesia es cuidar lo que Dios más cuida. Así que usted, que es parte de ella, cuídela. Hermano, como miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia, cuide la iglesia, apréciela. Hermano, cuando usted cuida lo que Dios más cuida y más aprecia, eso le dará una estima especial a usted ante los ojos de Dios. Aleluya. Hermano, ayudar a que la iglesia crezca es alinearse con el propósito de Dios. Oiga, yo quisiera que usted comprendiera algo. Aquellos que sacan tiempo para cuidar la iglesia, aquellos que sacan tiempo para profundizar en las escrituras, aquellos que sacan tiempo para crecer en el conocimiento de Dios y su palabra y transmitirlo a otros, aquellos que sacan tiempo para hacer que la iglesia del Señor crezca y muchos más hagan parte de ese proyecto llamado iglesia, aquellos que hacen parte de ese proyecto especial de Dios llamado iglesia, hermano, para ellos hay recompensas grandes. Ellos están alineados con el plan de Dios. Ellos están alineados con el propósito de Dios. Ellos están alineados con las bendiciones de Dios. Los que hacen parte de este proyecto y los que hacen que la iglesia crezca. Por eso, hermano, súmese a la obra de Dios. Por eso súmese al trabajo en la obra de Dios. Por eso súmese, hermanos, a la labor que hacemos. Por eso, como parte de la iglesia, hermanos, saque su tiempo para hacer que la obra de Dios crezca. Es que este es el proyecto más especial de Dios. Y qué privilegiados son aquellos que lo entienden y se suman. Además de que ya son parte de ella, se suman a que otros puedan conocer esta obra gloriosa. Hermanos, no se quede quieto. Yo quiero decirle, así como sacas tiempo para lo social, para tus
deportes, para 1 hora, 2, 3 horas o más para ir al gimnasio a la semana. Yo quiero preguntarte, ¿eres consciente que eres iglesia del Señor? ¿Eres consciente que como iglesia del Señor, hermano, yo no sé si eres consciente que como iglesia del Señor tienes una misión y que cumplir esa misión hará que la gracia de Dios y la bendición de Dios se pose sobre tu vida? Hermanos, si cuidamos este cuerpo físico, ¿cómo no cuidar el cuerpo de Cristo? Aleluya. ¿Cómo no cuidar su iglesia? Que ella es la que Dios puso en este siglo malo para testificar de su gracia, de su bondad, de su resurrección, de su justificación, de su perdón, de su obra redentora. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, usted que es iglesia, de la iglesia no se habla mal. De la iglesia no se habla con desprecio. De ella uno no se desconecta. Hay gente que a veces se desconecta y ellos dicen, yo no me conecto, yo no estoy, cualquier cosita. Hay personas que, hermanos, hay personas que uno se sorprende, unas minucias, unos detallitos, unas cosas. Y hermano, a veces no hemos entendido quiénes somos, pero qué bueno, los que saben que son iglesia, a ellos no los mueve nada ni nadie, a ellos no los desconecta. Si a usted le dan o no le dan, si a usted lo apoya o no lo apoya, si a usted le tienen en cuenta o no le tienen en cuenta. Hermano, un cristiano que sabe que es iglesia, hermano, ese hermano está conectado con Cristo. Si un hermano entendiera ese mes que se alejó, esos 2 meses, esos 3 meses, esos días que estuvo disque enojado con los hermanos de la iglesia, si él entendiera cómo detiene el proceso, cómo frena el proceso, si todos los miembros del cuerpo son necesarios, hermano, si se entendiera que un solo dedo, una sola uña puede estancar el trabajo de una persona puede ganar un buen salario, pero la enfermedad de un dedo puede hacerle daño para que ese cuerpo no pueda trabajar y no pueda producir esa semana. Oh hermano, qué bueno que usted como iglesia del Señor diga, no me volvería a enfermar como iglesia. Oh, puede que me dé sí una enfermedad física, pero no me enfermaré más ni emocionalmente ni espiritualmente. Me voy a volver a enfermar porque tengo conmigo, hermano, la salud espiritual sí depende de nosotros. Puede que la física no, pero la espiritual sí depende de ti. Y qué bueno por aquellos que han entendido que son iglesia y por lo tanto ellos en la vida espiritual no se enferman, ni se dejan enfermar, ni se contagian de virus, ni se contagian de la pandemia. Hermano, los que son iglesia y han entendido que este es el proyecto más glorioso del Señor Jesucristo, ellos no se enferman ni se contagian. Ellos tienen los anticuerpos. Ellos tienen en ellos, hermano, todo lo que necesita ese virus. Ellos tienen el antivirus. Oh, iglesia del Señor, pertenecemos a la iglesia del Señor. No se desconecte, no se desmotive, no se enoje. Hay gente que se enoja. Ay, hermano, necesitas entender un poquito más lo que es ser iglesia del Señor. Es por ello que algunos, por no entenderlo, actúan de manera no adecuada. Pero hermano, el que entiende que pertenece a la iglesia del Señor y que la iglesia es el regalo más grande de Dios a este siglo malo, y hermano, y que a esa iglesia usted pertenece y que hay una misión que cumplir y que el mundo necesita que los cristianos estén conocedores, entendidos y sanos de lo que son, hermano, esa clase de iglesia será una bendición. La iglesia es restauradora, hermano, no lo olvide. La iglesia es sanadora. La iglesia es la que lleva el buen mensaje, las buenas noticias. La iglesia es la que lleva esperanza al mundo. La iglesia es la que lleva la paz que el mundo necesita. Qué privilegio ser iglesia del Señor. Yo quiero invitarle a que oremos esta mañana. Qué honor tan grande ser iglesia del Señor.
Qué privilegio, hermanos, que están allá y que están acá conmigo, conectados con la palabra de Dios. Hermanos que están en sus casas y quienes están aquí conmigo en la casa en esta mañana, que están conectados aquí con la palabra de Dios. Qué bueno, hermanos, poder nosotros entender qué privilegio tan grande tenemos y podamos vivirlo y podamos gozarlo y podamos disfrutarlo y podamos decir: soy iglesia del Señor y viviré como tal. Oh Dios eterno, te damos gracias. Padre celestial, te damos gracias. Oh Dios, te bendigo, Señor. Te doy gracias como iglesia, Señor. Te doy gracias por pertenecer a tu iglesia, por pertenecer a este pueblo, a este grupo de personas, a tu proyecto especial, a la redimida, a la escogida, a la especial, Señor, a la que les son dados los dones, los ministerios, a los que, Señor, tú les has dado el Espíritu Santo. Oh Dios, a quienes te has manifestado, a quienes les has revelado los misterios. Oh, gloria al nombre de Jesús. A quienes les has dado a entender que para ellos, Señor, es la gloria, la bendición, la gracia, Señor. Gracias por pertenecer a la iglesia. Gracias por hacerme iglesia y por pertenecer a tu iglesia, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. ¿Dónde estaríamos, Señor, si no fuera por tu gracia? Si yo a ti no te tuviera, si no te tuviera en mi vida, Señor, si no hubiera conocido al Dios que nos ama, al Dios que me ama. ¿Por qué no le dices una vez más: Cristo, yo te amo? Oh sí, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo, te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Dile: Señor, te amamos. Aleluya. Cristo, yo te amo.
hubiéramos conocido a este Dios que nos ama. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este milagro, por este proyecto, Señor, llamado iglesia. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Quiero invitarles, hermanos, a dar gracias a Dios por su palabra. Que haya alguien en esta mañana que esté agradecido con Dios y le diga: Señor, gracias por hacerme parte de esta iglesia, por hacerme parte de este proyecto. Gracias, Señor, porque si no hubiese sido así, ¿dónde estaríamos nosotros? Quiero invitarles para que levantemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos y le digamos: gracias, Señor, por este servicio, por este culto que pudimos tener, donde sentimos tu presencia y pudimos adorarte. Señor, te damos las gracias porque has sido bueno, porque has sido fiel, Señor, porque has sido, Señor, un Dios de amor y de misericordia, y tuviste este proyecto, oh, llamado iglesia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Gracias, Dios eterno, por habernos permitido alcanzar esta salvación, alcanzar, Señor, esta oportunidad. Oh, te pedimos por cada amigo que nos está escuchando, Señor, para que ellos puedan entender este mensaje, que hay una oportunidad, que hoy es el día, hoy es la oportunidad, hoy es el día aceptable. Oh, Señor, esta puerta se va a cerrar pronto, Señor. Qué bueno que podamos todos entrar, Señor, en esta gracia, en esta misericordia. Gracias por este servicio, Señor. Gracias por este culto. Gracias por cada hermano, amigo que ha estado a través de esta transmisión. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Gracias por su sintonía. Con la ayuda del Señor nos veremos nuevamente en las horas de la noche por Zoom. El día jueves nuevamente por YouTube y por Facebook Live, y el día sábado nuevamente también con las Damas Dorcas tendremos nuestro servicio, y nuevamente el próximo domingo por este medio. Que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente.